Buenas a todos los admirados poetas, amantes de la poesía y todos quienes entren en mi canal para que vayan amando poco a poco este bello indagar para que amemos la poesía y la literatura, única medicina para combatir nuestra ignorancia. Hoy voy a hablar de uno de los más importantes poetas latinoamericanos. Se trata de César Vallejo. Al final, como de costumbre, leeré uno o dos de mis poemas. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, Perú, en 1892. Murió en París en 1938. Fue uno de los grandes bates de la lírica hispanoamericana del siglo XX. En el desarrollo de la poesía posterior al modernismo, la obra de César Vallejo posee la misma relevancia que la del chileno Pablo Neruda o el mexicano Octavio Paz. Su evolución fue similar a la del chileno y siguió en parte los derroteros estéticos de las primeras décadas del siglo XX. Todo en su obra es original y personalísimo, de una altura expresiva raras veces alcanzada. Sus versos retienen la impronta de su personalidad torturada y de su exacerbada sensibilidad ante el dolor propio y colectivo, que en sus últimos libros se transmuta en un sentimiento de solidaridad como respuesta a sus profundas inquietudes metafísicas, religiosas y sociales. De origen mestizo y provinciano, su familia quería que se dedicara al sacerdocio, siendo el menor de 11 hermanos. Este propósito familiar, acogido por él con ilusión en su infancia, explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico y no deja de tener relación con la obsesión del poeta ante el problema de la vida y de la muerte, que tiene un indudable fondo religioso. Vallejo cursó estudios de segunda enseñanza en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. En 1915, después de obtener el título de bachiller, inicia estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y derecho en la Universidad de San Marcos, Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. En 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo de Rubén Darío, a quien siempre admiró, y de Julio Herrera Racing. Esta obra, Los Heraldos, contiene además algún augurio de lo que será una constante en su obra, la solidaridad del poeta con los sufrimientos de los hombres que se transforma en un grito de rebelión contra la sociedad. Acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta popular en 1920, César Vallejo pasó 3 meses y medio en la cárcel, durante los cuales escribió otra de sus obras maestras, Trilce, 1922, un poemario vanguardista que supone la ruptura definitiva con el modernismo. En 1923, tras publicar las estampas y cuentos de escalas melografiadas y la novela corta Fabla Salvaje, César Vallejo marchó a París, donde conoció a Juan Gris y Vicente Huidobro y fundó la revista Forables París Poema. La poesía de César Vallejo, pese a que su trayectoria parece seguir el devenir y la lírica hispánica del modernismo a las vanguardias y del experimentalismo vanguardista hacia una poesía humana y comprometida, su quehacer poético se caracteriza por una permanente inquietud renovadora y una firme independencia en medio de las influencias del momento. Más decisiva para la configuración de su obra resulta su singular personalidad, dominada por un rasgo sumamente relevante: su acentuada sensibilidad ante el dolor, tanto para el dolor propio como para el de los demás. 4 grandes poemarios, 2 en vida y 2 póstumos, componen su obra lírica. Si bien debe aún bastante al modernismo, Los Heraldos Negros 1918 se inserta ya en la superación de aquel movimiento. Frente a los oropeles modernistas, el estilo tiende hacia un lenguaje más sencillo, a menudo convencional,
incluso coloquial y siempre hondísimo. Su temática parte de sus composiciones que se arraigan en la realidad americana, sentida desde su sangre indígena, pero junto a ello conviven otros muchos poemas dedicados a las realidades inmediatas, su casa y su familia. Una profunda tristeza empaña muchas de sus composiciones ya desde el arranque de la obra, que se inicia con el poema que da título al libro Los Heraldos Negros. El alejamiento del movimiento en este y en otras composiciones es patente frente a la belleza y a la perfección formal y a la sensualidad y colorido de la imaginería modernista. Se adopta un discurso casi coloquial, todo él emocional y desgarrada incertidumbre. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. En lo que casi parece desnuda prosa, se engarza en unas pocas imágenes de ascendencia religiosa. Las duras experiencias por las que todo ser humano acaba pasando alguna vez son golpes como los del odio de Dios. Tales golpes son como los heraldos negros que nos manda la muerte y dejan marcado al hombre. Pobre, pobre, que al final vuelve los ojos y todo vivido y todo lo encharcado en la mirada. La estimación de la obra vallejiana no ha cesado de crecer con los años. Su influencia se dejaría sentir en las siguientes generaciones, tanto en las inclinadas a la temática social como la experimentación vanguardista, y actualmente es ya valorado con toda justicia como un clásico de la literatura hispánica. Por otra parte, su alianza de contenidos humanísticos y de rigor artístico en el lenguaje ha convertido a César Vallejo en el ejemplo que en los debates literarios deja superada la superficial antinomia entre responsabilidades cívicas y exigencias estéticas. Ambas quedan armónica e indisolublemente unidas en la obra de uno de los más grandes poetas del siglo XX. Bueno, y hasta aquí César Vallejo. Ahora voy a leerles dos de mis poemas. Este poema se llama Memoria. Dice: memoria, guía itinerante, conjunto de todos los tiempos en el antropológico destino. Memoria, ancestro donde los hombres envejecen, gozan y sufren el transcurrir de una distancia. Trayectoria de causas entreveradas, de inconscientes desafueros, ocaso irremediable, reducto intermitente. Y ahora voy a leerles el siguiente poema, que se llama Ambigüedad. Tengo la palabra seca, ahuecada en el pensamiento, como una herida en la mano del hojalatero, como una lengua de fuego que se extingue en el huracán del viento. Es titánica la lucha en el laurel de espinas por el destino terco hacia la nada. Se va la palabra ambigua como un insecto solitario. Se van mis recuerdos en el túnel de la noche, y con ella entreverada la vida que se esfuma sin un imperativo más que un cofre de oropel. Muchas gracias por su atención, muy amables, y disculpen todos los inconvenientes y los baches. Y bueno, ahí vamos. Y no olviden darle un like. Gracias. Bye.